fíjense, los que están conectados en matrices deberían tener a la vista, en la parte de teoría, ¿no? Tipos de errores lo tendrían que tener visible y tipos de datos anexos. ¿Lo pueden ver? ¿Lo descargaste? Esencial. Tipo de errores y tipo de datos anexos. Son dos PDF. ¿Lo pueden ver? Los que están conectados, ¿pueden entrar? Pues si No pueden. figura. En el caso mío sí. Debería figurar para todos. Si figura para uno, figura para todos, chicos. A ver. No está filtrado por usuario, así que es para todos. Si no lo ves, es porque no estás entrando en el lugar correcto. No sé quién dijo que no lo podía ver. En la solapa de matrices, acá, si entran ahí, la solapa, la subsolapa teórico, se van abajo. Y abajo deberían ver un PDF que es tipo de errores y otro que dice tipo de datos anexo. ¿Está bien? ¿Lo ven? Voy a poner como estudiante. Lo deberían ver así. ¿Sí? Sí, yo estoy en el rol estudiante ahora, lo guiado como estudiante y lo veo. Sí me aparece, profe, a mí. ¿Aparece? Bien. ¿Quién dijo que no le aparecía? Porque por ahí lo acompañamos y lo hacemos buscar bien, porque debe estar buscando mal. Yo, profe Esteban, ya está, ya lo acomodé. Ahí me apareció. Buenísimo. Buenísimo. Entonces lo pueden ver todo. Vamos a ver. Hoy vamos a ver eso. Vamos a ver si llegamos a ver eso. Vamos a ver primero. No sé cuál vamos a ver primero. El más difícil. Vamos a ver el más difícil ahora que están despiertos. No era este. Tipo de dato. Me equivoqué. Era ese. A ver, esperen un cachito. Anexo. Ay, no traje el. Me equivoqué de traer la fotocopia. Pero bueno, no importa. Es este. Vamos a arrancar con este. Tipo de datos anexo. ¿Alcanzan a ver? ¿Ve? ¿Ve? Esto está en la página, en PDF. ¿Eh? No, conceptos teóricos no van a entrar en el parcial. Estos van a ser todos conceptos teóricos como para darle un marco teórico. Este apunte es el de tipo de datos. Hace unos días les vengo diciendo que les iba a dar un gráfico, un cuadro con los tipos de datos. ¿Cómo es? Y bueno, es esto, pero un marco teórico. Esto entra en el final sí o sí. No saben esto. No, pero. Mirá qué buena pregunta. Mirá qué buena pregunta. Acá Martina hizo una pregunta. ¿El final es solo teórico? Es teórico práctico. Teórico práctico. En un día les voy a explicar bien en qué consiste el final. Pero va a ser teórico práctico. Listo. Un día, una clase teórica, me voy a encargar de explicarle bien en qué consiste el examen final. Y se los voy a explicar para no perder tiempo de gusto a aquellos estudiantes que aprobaron el segundo parcial. Los que no aprueban el segundo parcial quedan libres. Eso no van a poder rendir el final. Segundo parcial, recuperatorio de segundo parcial e integral. ¿Ah? A eso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? No se entendió. No entienden por ahí, los que son ingresantes por ahí no entienden. Los de Tecnicatura, ¿saben en qué consiste el examen final y todo eso? ¿Qué significa? Sí, conozco final, pero no sé si tanto influye el regular como el libre, si son lo mismo o no. Bueno,
eso el primer día de clase, en el video del primer día de clase está explicado. Los invito a mirar el video del primer día de clase, lo de Tecnicatura. Igualmente, en unos días vamos a retomar ese tema. ¿Tá? Por ahí para que entiendan en qué consiste, cómo termina la cursada. ¿Sí? Hoy vamos a ver un tema que no entra en el parcial, pero es un tema que va a entrar en el final. Y es este que está acá proyectando, del tipo de datos anexo. Chicos, bueno, vamos a empezar. Dos definiciones. Una definición, bueno, ¿qué tipo de datos usamos? Como para entrar en un ejemplo. String, char, entero, real, boolean. ¿Cuál otro? Array. De los array, ¿qué tipo de array vimos? Una dimensión y dos dimensiones. Pero array, ¿de cuántas dimensiones hay? Hay de 3, de 4, de 5, n dimensiones. Infinitas dimensiones. Nosotros, por una cuestión de tiempo y de sabiduría, solamente trabajamos vemos los arrays de una dimensión y de dos, pero hay de muchas dimensiones. Los lenguajes de programación utilizan esos tipos de datos. Agarran los datos y los separan en tipos de datos. No son todos los tipos de datos iguales. Por eso está el tipo de datos char, hay tipos de datos boolean, hay tipo de datos string, hay tipo de datos reales, hay tipo de datos integer, hay tipo de datos array, y en Pascal, ahora les voy a mostrar, hay más tipos de datos. Además de esos que vimos nosotros, hay más que no los vamos a alcanzar a ver. ¿Sí? Pero los datos se agrupan en distintos tipos de datos, porque no van todas a la misma bolsa, los tipos de datos. ¿Por qué? Porque se almacenan en distintos tipos de datos que serían variables. ¿Sí? Los datos que nosotros metemos en la computadora, que producimos en la computadora o que procesamos en la computadora, esos datos se van a asignar o almacenar en la memoria en algunos lugares y necesariamente hay que distribuirlos, separarlos en distintos tipos de datos. Bien. Los datos es distinto de información, son dos definiciones distintas. El dato en sí se refiere a la representación simbólica de una entidad. ¿Qué significa eso? Que el dato es un número, es un carácter, es una letra, es un símbolo, y cuando nosotros introducimos a la computadora esos datos por separado y se produce un proceso sobre esos datos, ese proceso da como resultado información. Entonces, qué sé yo, introducimos a la computadora el nombre de una persona. Introducimos a la computadora, como hicimos el ejemplo de ayer, las 3 notas de una persona. Con esa información, ¿qué hicimos? ¿Qué procesamos? Sí, pero pusimos los nombres, pusimos las notas, ¿y qué proceso hicimos con esos datos? Los mostramos, ¿no? ¿Y qué otro proceso hicimos? Importante. A partir de las notas que introducimos, ¿qué proceso hicimos? Los promedios. Hicimos una serie de procesos y calculamos el promedio. ¿Qué otro proceso hicimos con el dato del nombre de la persona y las 3 notas? ¿Quiénes aprobaron? Entonces, en base a esa información, procesamos esos datos y producimos información. Por eso es la diferencia entre dato e información, no es lo mismo. En la calle, mayormente, la gente, para la persona que está en la calle, dato e información es el mismo concepto. Pero para nosotros, computacionalmente, no es el mismo concepto. Son dos conceptos distintos. ¿Sí? No sé, en una receta de una cocina, ¿cuáles son los datos? Los ingredientes. Y se hace un proceso, se bate, se mezcla, yo no sé cuánto, y el resultado es la información.
que sería la tarta, la torta o lo que resulta de procesar los ingredientes. Bien, computacionalmente lo mismo. Introducimos datos, son datos por separado, y todo eso procesado produce información. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Chicos de Tecnicatura, la diferencia entre datos e información. ¿Entiende? Sí, se entiende. Sí, ¿Sí? sí. Después hay que leerlo, esto es todo piripipí, ¿no? Que les agrego como para que tengan un poco más de ingredientes en el momento de rendir el final. Así que léanlo y lo que no vayan entendiendo me van a ir preguntando. Pero en sí, ese es lo que hay que saber de datos e información. Bueno, esto, el cuadro este es lo que les estaba diciendo recién. Introducimos datos, se produce un proceso y se genera información. Bien. Pascal, Lazarus, en sí, el lenguaje de programación no es Lazarus. Lazarus es un entorno gráfico que utiliza un lenguaje de programación que se llama Pascal. El lenguaje de programación es Pascal. Pascal es el que tiene los tipos de datos. Lazarus lo que hace es agarrar esa programación junto con los objetos y se pueden programar algoritmos computacionales. Pero el lenguaje de programación es Pascal. Después, hay otros lenguajes de programación como Python, Perl, Ruby, Lisp, C, C++. Hay montones de lenguajes de programación parecidos a Pascal, con algunas diferencias, obvio. Todos los lenguajes de programación tienen agrupados los datos en tipos de datos. No todos tienen los mismos tipos de datos, pero manejan un concepto bastante parecido en cuanto a los tipos de datos. El concepto genérico de tipos de datos es para todos los lenguajes de programación. Bueno. Vamos al agrupamiento de los tipos de datos en Pascal. Miren este cuadro. Los chicos de Tecnicatura lo ven, lo tienen ahí en la pantalla de ustedes. Sí, sí. Bueno, esto que Pascal es un lenguaje fuertemente tipeado, es tipado. Acá tengo un error, que nunca, siempre lo digo y nunca lo corrijo. Es tipado, tipado de tipos de datos, que es un lenguaje de programación que tiene mucha variedad de datos, de tipos de datos distintos. Por eso se dice que es fuertemente tipado. Fíjense que arranca con tipo de datos arriba y hay una división. Esa división marca datos que arranca la división con tipo de datos estático y tipo de datos dinámico. Es un concepto bastante difícil de entender, pero necesito que lo entiendan porque se los voy a tomar en el final. Todo este cuadro se los voy a tomar en el final. Así que necesito que lo entiendan y si no lo entienden me tienen que consultar. ¿Está? Tipo de dato estático. Vamos a la definición algo genérica de tipo de dato estático. ¿Vieron cuando ustedes terminan un ejercicio de escribirlo, de programarlo y compilan? Le dan al botón verde. El botón verde hace dos tareas. Compila y ejecuta. Después de la compilación, ejecuta. Primero compila y ejecuta. La compilación, ¿qué hace? ¿Qué se le ocurre que hace? Chequea errores. ¿Qué tipo de errores? De sintaxis. Errores de sintaxis. Errores de sintaxis. Errores lógicos no. Hay otro tipo de errores que son lógicos, pero errores de sintaxis. Por ejemplo, Manuel, ¿algún error de sintaxis ya que largaste el concepto? Y que, por ejemplo, después de un begin hay un end. Por ejemplo, cuando hay varias sentencias, tiene que haber un begin y un end. Por ejemplo, las comas. Un punto y coma. Punto y Un coma. punto y coma, sí, punto y coma. Paréntesis que no abren o que no cierran. O nombres de variables mal declaradas.
Cuando no hacen un pasaje de parámetros, un pasaje en los tipos de datos, no parámetros. Tienen que asignarle una variable tipo entero y le están asignando un string, entonces les larga un error cuando compilan. ¿Está? Bueno, en el momento de la compilación, a eso voy. En ese momento que está compilando, el programa Pascal vamos a suponer que tienen una variable Pepe de tipo integer, tienen una variable var palabra de tipo string, tienen una variable nombres que es un array de 0 a 9 of real. Vamos a suponer que tenemos eso. ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tendría declarado ese programa? 3 variables. 3. ¿Sí? 3 variables. Estas variables, esto ocupa Pepe, que es de tipo entero. Si lo dibujamos, Pepe debería ser algo así, donde Pepe, ¿cuántos valores puede haber adentro de Pepe en un instante de tiempo mientras estamos ejecutando el programa? Un solo valor. Un solo valor. Por ejemplo, el 14. ¿Yo puedo tener en Pepe el 14 y el 18 al mismo tiempo? No, No. puedo tener el 14 o el 18. ¿Estamos de acuerdo? Un solo valor. Pero, o sea que, de cierta manera, estaría ocupando un solo lugar de memoria. Vayamos a la definición de memoria que vimos al principio, que es una variable. ¿Qué es una variable? Es un lugar de memoria donde se almacena un dato. Puede ser alterado, cambiado, ¿cuándo? El dato. Mientras estamos ejecutando el programa. Nosotros, por ejemplo, a Pepe, en algún momento, le asignamos 14. Pero después a Pepe, en ejecución, le podemos asignar, qué sé yo, str to int de un input box, ¿sí o no? Sí. No el input box. str to int de un input box. ¿Estamos de acuerdo? O sea que Pepe en algún momento va a tener 14 y después de ejecutar, en tiempo de ejecución, cuando hagamos esto va a aparecer una ventanita emergente y ahí vamos a poner un valor. ¿Qué valor podemos poner? ¿Qué sé yo? Menos 10. Menos 10. Cuando hacemos eso se lo va a asignar a Pepe, al lugar de memoria donde está Pepe. Pepe va a buscar Pepe en la memoria, el compilador de Pascal, va a buscar en toda dentro de la computadora, va a buscar dónde está Pepe y el valor que tenía se lo va a borrar y le va a dar el nuevo valor que le ponemos a la ventana emergente. Pero borra el anterior. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos valores puede tener Pepe en un instante de tiempo? Uno solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, ocupa un espacio en la memoria. La variable Pepe va a ocupar un espacio en la memoria. Bien. La palabra, la variable palabra, que es un string, también va a ocupar un lugar de memoria. Va a ser palabra, va a ser un lugar de memoria. También, cuando a la variable palabra le asignemos un valor, también va a ocupar un espacio en la memoria. La variable nombres, ¿cuántos lugares va a ocupar nombres? 10. 10 lugares. Si dibujamos nombres, en algún lugar dibujamos cómo sería nombre, nombre sería algo así en la memoria.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacer dos más. El lugar 0, el lugar 1, el 2, el 3, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Todo esto va a ser nombres. Todo eso va a ser nombre, lugar 0, 1, 2. Y va a ocupar 10 lugares. Bien. Presten atención a este concepto. Cuando ustedes compilan, mandan a compilar el programa, lo que hace el compilador, además de sacar los errores que sucedan ahí de sintaxis, los errores de sintaxis, que esté mal escrito el nombre de la variable y todo ese tipo de cuestiones, además de controlar eso, lo que va a hacer es reservar memoria para este programa. ¿Cuánta memoria? La cantidad de variables que va a usar ese programa. Entonces va a recorrer el programa, ese ejercicio que ustedes tienen, lo va a recorrer de punta a punta y donde haya declaración de variables, va a reservar en la memoria lugares vacíos para esas variables. Entonces, mientras ejecute el programa, la cantidad de memoria reservada en compilación, la cantidad de memoria reservada en compilación no se va a modificar mientras se ejecuta el programa. La cantidad de memoria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy esperando que alguien me diga que no. De 0 N y N. Bien. Hagámoslo. Vos querés hacer esto, pero N tiene que ser una constante. Bien, eso va a ocupar otro lugar de memoria. En el momento de compilar, acá va a compilar y va a guardar lugar para la constante, que es un lugar de memoria, va a guardar para esta variable, que ocupa un solo lugar, va a guardar otro lugar para el string, que ocupa un lugar, y va a guardar 10 lugares para el arreglo. Esta n no puede ser una variable. Esta n sí o sí tiene que ser una constante. Entonces, fíjense, está bueno el detalle. Está re bueno. ¿Por qué? Porque la constante en tiempo de ejecución no la pueden modificar. ¿Qué pueden modificar ustedes? El valor que tiene la variable. Mientras ustedes están ejecutando el programa, ¿pueden modificar la cantidad de variables? ¿Ustedes entienden lo que significa cantidad? Si yo ejecuto este programa, ¿cuántas variables y cuántas constantes va a tener? 3. Mientras yo estoy ejecutando, chicos, Tecnicatura, presten atención. Mientras yo estoy ejecutando el programa, puedo, mientras lo estoy ejecutando, no mientras lo tengo editado, mientras lo estoy ejecutando, ¿puedo declarar una variable? ¿Declarar una variable? ¿Puedo declarar otra constante? No. No. Entonces, mientras yo estoy ejecutando el programa, se puede modificar lo que tengo cargado adentro, pero no puedo tener más variables, no puedo declarar más variables ni más constantes, mientras estoy ejecutando el programa. Lo que ustedes tienen que hacer es detectar el momento de compilar y el momento de ejecutar, o el momento que yo tengo editado. Si después quieren corregir el programa, ¿qué hacen? Una vez que está en ejecución, quieren corregir el programa. Cortan la ejecución, van a buscar el programa, lo editan, corrigen, y después ¿qué hacen? Vuelven a compilar y a ejecutar. Cuando está en ejecución, ¿ustedes qué pueden modificar mientras están en ejecución? Lo que tienen las variables. Lo que tienen las variables, el dato que tiene adentro de la variable lo pueden modificar en tiempo de ejecución. ¿Pueden modificar en tiempo de ejecución el valor que tiene una constante? No. Bien, en tiempo de ejecución, en tiempo de ejecución, ¿pueden cambiar la cantidad de variables y constantes? No. No. Entonces, el tipo de dato, se me fue. Los tipos de datos estáticos son aquellos tipos de datos en los cuales en tiempo de ejecución
en tiempo de ejecución, no se puede cambiar la cantidad de memoria asignada. O reservada, asignada no, reservada. La cantidad de memoria reservada. En tiempo de ejecución no se puede cambiar. ¿Qué podemos cambiar en tiempo de ejecución? El valor que tienen las variables, pero no la cantidad de memoria. No la cantidad de variables, ni la cantidad de constantes. A su vez, la constante, en tiempo de ejecución, no se puede cambiar ni la cantidad ni el valor. ¿Entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Queda confuso? ¿Tecnicatura? ¿Entiende? ¿Quieren preguntarme algo con eso? Sí, se entiende. Sí, se entiende. ¿Hay alguien que no lo entienda? Si hay alguien que no lo entienda, lo volvemos a explicar, lo vemos de otra manera. Esto se los tomo en el final, chicos. Esto lo tienen que tener re claro en el final. Si no lo saben, los tengo que desaprueba. No los voy a desaprobar yo, desaprueban ustedes. Entonces, los tipos de datos que nosotros vimos, ahora vamos a ver la diferencia entre estos tipos de datos. String, los vimos. Es un tipo de dato estático. Fíjense dónde viene el cuadro, es estático. Vimos array. Array también es estático. Vimos entero, char, boolean, que viene de la división de estático. Estos dos no los vimos reales que vienen de los estáticos. Los que vimos hasta ahora, los tipos de datos que vimos hasta ahora son estáticos. En esta materia. Por ahí los de lo que son el profesorado en computación van a ver en otra materia, van a ver otro tipo de datos. Ahí está. Bien, entonces, a contraposición de los tipos de datos estáticos, ¿cuáles son los tipos de datos dinámicos? En Pascal existe un solo tipo de dato dinámico, que son los punteros o pointer, ¿sí? Que esos, si los estáticos no se puede modificar la cantidad de memoria reservada en ejecución, los dinámicos, ¿qué significa? Lo contrario. Los tipos de datos pointer o dinámicos, durante la ejecución se puede modificar la cantidad de memoria reservada. Tiene unos comandos, que es el tipo de dato pointer, que si yo necesito en ejecución, necesito pedir más memoria o declarar más variables, más espacio, más lugar para esas variables, lo puedo hacer en tiempo de ejecución. Nosotros en esta materia no lo vamos a ver. Y podés pedir y podés dejar memoria. Si por ahí hay memoria que no la vas a usar, tiene unos comandos del tipo de dato pointer que podés liberar memoria. En esta materia no lo vamos a ver. Cuando vengan al final lo tienen que nombrar y tienen que saber diferenciar el concepto de estático y dinámico. ¿Sí? ¿Eso le queda claro entre estático y dinámico? La definición. Entonces sería que lo de estático no se puede cambiar en ningún tipo, ni de la cantidad de variables, ni el espacio que tenga en tiempo de ejecución, pero en cambio el dinámico sí. Exacto. La cantidad de almacenamiento, ¿no? La cantidad... Sí, sí, sí. La cantidad de ¿Está? almacenamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. El dato que tenés adentro sí lo podés cambiar en ejecución. ¿Estamos? Sí, sí. Y la constante, vayamos a la constante. No, en tiempo de ejecución no se puede cambiar ni la cantidad ni el valor que tiene la constante. ¿Eso se entiende? Sí. Vos necesitas, suponete que vos tenemos ahí como N. Vamos a suponer que N es la cantidad de alumnos. ¿Verdad? Viene alguien y dice, no van a ser 10 alumnos. Van a ser, este año van a haber inscrito 40 alumnos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Sí, pero tenés que cortar la ejecución. Cortá la ejecución, te vas a la edición, editás, cambiás 9 por
20 y volvés a compilar y a ejecutar. Y entras en ejecución de nuevo. Mientras estás en ejecución, el valor de n no lo podés cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Caricatura? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Vamos a la diferencia simple, estructurados y cadena. ¿Por qué está la división esa? Dentro de los estructurados. Simple, estructurado y cadena. ¿Cuántos datos puede haber en una variable de tipo entero? En un instante de tiempo en ejecución. Uno Uno. solo. Bien. ¿Y en un arreglo? Por ejemplo, ¿cuántos datos podemos tener como máximo? 10. Ahí está lo simple y lo estructurado. Este es simple porque solamente podemos almacenar uno y este es estructurado porque podemos almacenar más de uno. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y el string está separado, es cadena. Estos tres, el cadena también, a diferencia de estos dos, no es ni simple ni no es estructurado, es un mix, es una mezcla de los dos, porque tiene cosas de un dato simple y tiene cosas de un dato estructurado. Un tipo de dato simple y un tipo de dato estructurado. Por ejemplo, el string. Si yo quiero saber qué tiene el string, ¿puedo imprimirlo en una sola sentencia? ¿Imprimir todo lo que hay adentro de un string? Sí, ¿Mostrar lo que puedo? Bien. ¿Y puedo un string mostrar elemento a elemento? Bien. Eso es un mix de simple con estructurado. El estructurado, para mostrarlo, lo tengo que mostrar sí o sí, elemento por elemento, y lo tengo que recorrer. ¿Estamos de acuerdo? Eso el string lo puede resolver, de ir uno a uno. Pero también, como si fuera el simple, yo puedo imprimir, mostrar el valor de una variable de tipo simple, al igual que puedo mostrar el valor de una variable de tipo string con una sola sentencia. ¿Se entiende? Por eso Sí. el string es una mezcla de los tipos de datos estructurados y tipos de datos simples. Por eso está separado. Algunos autores ponen a cadena, lo ponen adentro de estructurado y otros los ponen adentro de simple. Y otros autores los separan. A mí me gusta más separado. Porque al tener cosas de un tipo de dato estructurado y cosas de un tipo de dato simple, no pertenecen ni a un lado ni al otro. Por eso lo dejo separado. ¿Sí? ¿Entiende? Bueno, dentro de los simples se dividen ordinales y no ordinales. Ahí está la división importante. Ordinales y no ordinales al mismo nivel. Ordinales, hay una definición ahí en el teórico que dice que los tipos de datos ordinales tienen que tener un orden. Un orden significa que uno es mayor que el otro o uno es menor que el otro. A eso se refiere con un orden. ¿Sí? El 2 es mayor o menor que el 3. Es menor, entonces hay un orden. La A es mayor o menor que la L. Es menor. Entonces hay un orden. A eso se refiere. Los tipos de datos ordinales tienen un orden. En el tipo de dato entero, el orden lo da la numeración natural que tienen los tipos de dato entero. El 10 es mayor que el 9 y que el 8 y viceversa. Los char, ¿quién marca el orden de los char? ¿De dónde sacamos el orden de los char? La tablita ASCII. La tablita ASCII o algunos la pronuncian como tabla ASCII. ¿Está? Bien, de ahí sale el orden. Cuando ustedes preguntan si un carácter es mayor que otro, lo sacamos del orden de esa tabla, que ya la deberían haber usado. Bien, los tipos de datos boolean. ¿Tipo de datos boolean? ¿Cuántos datos tiene el boolean? 2, false y true. ¿Tienen un orden? Falso es menor que verdadero. Entonces tienen un orden. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esa es una característica de los tipos de datos ordinales.
¿Sí? Tipos de datos ordinales son todo eso. La otra característica que tiene es que todos los tipos de datos ordinales tienen un sucesor excepto el último y todos los datos ordinales tienen antecesor excepto el primero. ¿Sí? En un rango de valores, si yo tengo un rango entre 1 y 10, entre 1 y 10, ¿cuál es el sucesor de 1? 2. 2, el sucesor 3, sucesor 4, hasta el sucesor 10. ¿Cuál es el sucesor de 10? No tiene, pero la definición dice que en los tipos de datos ordinales, todos los datos tienen un sucesor, excepto el último, y todos tienen antecesor, excepto el primero. En un rango de enteros se da esa definición. En los tipos de datos boolean pasa igual. ¿Cuál es el sucesor de false? True. Y true no tiene sucesor, pero es el último. ¿Y cuál es el antecesor de false? Y no tiene. Y el antecesor de true es el false. Entonces tiene orden y todos tienen sucesor, excepto el último, y todos tienen antecesor, excepto el primero. ¿Se entiende? El char igual. Todos tienen sucesores, excepto el último de la tabla, y todos tienen antecesores, excepto el primero de la tabla ASCII. Estos dos, o sea, ordinales, hay 5 tipos de datos ordinales que están separados en otro cuadrito acá, en predefinidos y definidos por el usuario. Los predefinidos son los que usaron ustedes, entero, char y boolean. ¿Por qué predefinidos? Porque ya están predefinidos en Pascal. Ustedes cuando declaran una variable de tipo entero, directamente ponen var pp de tipo integer. Directamente la declaran de tipo entero. En los tipos de datos enumerados y su rango, hay que declararlos de otra manera. Y se utiliza la palabra reservada type. Ustedes eso no lo han usado. Pero bueno, los enumerados y los subrangos también existen y son definidos por el usuario, ordinales, simples y estáticos. Los ordinales son predefinidos, estos tres sí lo usaron, entero, char y boolean, estos tres son tipos de datos predefinidos, ordinales, simples y estáticos. El array usado estático. Ahora vamos a ir al array. Bien, y dentro de los simples están ordinales y no ordinales. Los ordinales, ¿cuál es la definición de ordinales? Que todos tienen sucesor excepto el último, todos tienen antecesor excepto el primero y que todos tienen un orden. ¿Estamos de acuerdo? Los no ordinales, el único que hay no ordinal en Pascal es el tipo de dato real. Porque, ¿qué regla no cumple de esas dos? Entre 1,2 y el 1,9. ¿Cuántos elementos hay? Infinito. ¿Cuál es el que...? Claro, infinitos. Acá hay infinitos valores. Pero ¿cuál es el elemento? ¿Yo puedo decir si el 1.2 es menor que el 1.9? Sí. Sí, yo puedo decir si uno es menor que otro. ¿Pero puedo saber cuál es el siguiente de 1.2? No, porque entre 1.2, ¿cuál es el que sigue? ¿Qué sé yo? 1.2.1, infinitamente. Entonces, no tenemos sucesores de los números reales. Tampoco tenemos antecesores. Entonces, porque son infinitos. Entonces, los tipos de datos reales están marcados dentro de los no ordinales que pertenecen a lo simple, pero y pertenecen al tipo de dato estático. ¿Se entiende el cuadro más o menos cómo va? El simple, la diferencia entre simple y estructurado es esta. Sí, mirá, ¿cuántos datos podés guardar acá? 1. ¿Y acá cuántos datos podés guardar? 10. Es que el tipo de dato simple siempre guardás un solo dato en un instante de tiempo en ejecución. Y el tipo de dato estructurado podés guardar muchos, más de uno. ¿Se entiende? ¿Vamos a lo estructurado? Con lo simple, ¿quedamos bien? ¿Quedamos a mano con los tipos de datos simples? Los chicos de Tecnicatura, ¿se entendió la parte de los simples? Sí. Sí, se entendió. ¿Hay alguien que no haya entendido, que quiera alguna otra explicación?
¿Cuántos hay conectados? 16. Empezamos con 630. Toma, para ser más exacto. No se me voy a acordar. Para bien. Bien, vamos con los tipos de datos estructurados. En Pascal hay 4. Array, record, set y file. El único que usamos de tipo de datos estructurado acá, ¿cuál es? Array. ¿Está? Array y a su vez array de una dimensión y de dos, pero hay de montón de dimensiones más. ¿Sí? ¿Por qué es tipo de datos estructurado? Porque podemos tener guardados ahí en un instante de tiempo más de uno. Si quieren, se me fue el cuadro. Ahora me recuerda esto alguien, no voy a dar nombre para no mandar frente a nadie, en un ejercicio entregable, utilizó record. El record no lo vimos. Esto lo voy a repetir, que esto va a ir al final, va a ir al parcial. Esto que voy a decir va a ir al parcial. Aquellos estudiantes que utilicen sentencias, instrucciones, tipos de datos que no vimos y todas esas cosas que no vimos, lo vamos a dar por desaprobado. No sabemos si alguien les hace el programa o se lo copian de inteligencia artificial. Vamos a evaluar solamente toda la información que le hemos dado nosotros. Lo que no le hemos dado nosotros no lo vamos a evaluar y lo vamos a tomar como desaprobado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Los chicos de Tecnicatura entendieron ese mensaje? Sí. Sí, una pregunta, Sí, profe. perfecto. Sí, hacémela. En un profe de práctica nos enseñó la sentencia INC de una variable de tipo integer para incrementarla. Sí, En mi caso, INC. Sí. yo la Int. usé en el problema 8, que era el entregable de la guía práctica 5, y la profesora que me corrigió me dijo que estaba mal esa sentencia, que no la podía usar. Escúchame, ¿qué profe te lo enseñó? Martín ¿Te Lobo. acordás? Martín, bueno, lo que podemos hacer es preguntarle a Martín, Martín, eso lo vimos con vos, ¿está bien? ¿Está mal? Si Martín acepta que eso lo dio, entonces va a estar bien. ¿Está? Eso lo podemos Sí, sí. charlar. Porque por ahí somos varios profesores y te juro que todos los profesores, hay 2 en Santa Rosa y todos los otros están distribuidos en La Pampa. No nos juntamos, es difícil juntarnos y dar esta materia a distancia. Entonces por ahí no tenemos una buena comunicación entre nosotros los profes. ¿Está? Entonces tenemos distintos horarios de la vida y de práctico y de clase y qué sé yo, y por ahí no logramos comunicarnos con todo lo que nosotros necesitamos. Si esa instrucción puntualmente te la dio Martín y te desaprobaron por eso, ¿quién te lo corrigió el ejercicio? ¿No sabes? No recuerdo ahora quién. No me Bueno, desaprobaron, pero me dijeron que esa sentencia estaba, que no la podía usar esa sentencia. bueno, retrucale, o sea, retrucale de buena manera, no le tires un misil Ah, por sí, sí. pobre pofre, pero retrucale, decirle, en una clase con Martín Lobo, esa sentencia la vi. Con el profesor Martín Lobo, esa sentencia la vi. Vamos a ver qué te Sí, dice. ¿Está bien? sí, sí. ¿Sí? Porque Gracias. puede pasar eso. Pero el récord no lo vimos en toda la cursada. Entonces, que quede, después usaron otras 2 o 3 sentencias más que yo no las vi, entonces, que no solamente yo, que los profes de práctica tampoco la vieron, entonces, lo que no hemos visto en la práctica, lo vamos a dar por desaprobado. ¿Tá? Y un caso así, como el que vos planteás, decir, no, pero a mí Martín me lo dio, eso lo vamos a evaluar. Eso lo vamos a considerar, no lo vamos a evaluar. Eso lo vamos a considerar, lo vamos a terminar considerando bien. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Se entiende. Bien. Bueno, tipo de datos estructurados, el único que vimos fue el array, después está el record, el set y el file.
Les comento algo así por arriba, rapidito, de estos 3 tipos de datos que son fantásticos, pero no los hemos visto. El récord. El tipo de dato récord, esto no lo tengan para el final tampoco, solamente lo tienen que nombrar. Pero el tipo de dato récord les deja tener en un tipo de dato récord, ¿dónde puedo escribir acá? No, esto, pizarrón. El tipo de dato array, en un array, los tipos de datos que guardamos adentro, ¿qué tipo de datos tienen que ser entre sí? Iguales, iguales. Si yo declaro un arreglo de tipo de dato real, todos los datos de ese arreglo van a ser real. Si lo declaro tipo de dato string, todos los datos de ese arreglo van a ser string. ¿Estamos de acuerdo? El tipo componente me marca los datos de un array. En un record, yo puedo tener, uno de string, uno de char, uno de entero y otro boolean, por ejemplo. En un record, Y porque no damos tiempo. La verdad que me gustaría enseñarlo, pero no damos tiempo. Pero es un tipo de dato en el cual es como un arreglo y cada uno de los componentes puede ser un tipo de dato distinto. Pero fíjate cómo estamos con la cruzada y no podemos terminar con arreglo. Vamos a dar esto, es imposible. Es imposible, no nos dan los tiempos. Por eso, en la materia de computación, los que están con el profesorado de computación, esto lo ven en la materia correlativa. Se enseña. Sí, se enseña en otra materia. Si te anotás el profesorado de computación, lo vas a ver. Bueno, buenísimo. Bien, el tipo de dato, vamos. El set, ¿qué significa set? Matemáticamente hablando. ¿No es matemática? Set, conjunto. Set, conjunto. El tipo de dato set es un tipo de dato en el cual gráficamente sería, tenemos una bolsa y ahí adentro tiramos los datos y preguntamos si un dato pertenece a ese conjunto. ¿Sí? ¿Pertenece o no pertenece? Es una cosa así. Tampoco lo usamos. Y el file, este es fantástico. El tipo de dato file, cuando yo les diga me van a reputear. Yo ya sé lo que va a pasar. El tipo de dato file, cuando ustedes cargan en el arreglo y ejecutan, cortan la ejecución porque se dieron cuenta de un error y vuelven a ejecutar. ¿Qué pasa con los datos que estaban acá? Se borran. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a cargar los datos. ¿Sí? Y dice, otra vez a cargar los datos. ¡Dios! ¿Por qué? Bueno, el tipo de dato file es un tipo de dato que los datos que yo cargo se quedan almacenados más allá de que si corto el programa y lo vuelvo a ejecutar. Esos datos se almacenan. En el profesorado de computación lo van a ver. Yo ya sé, los chicos de Tecnicatura me están puteando también por eso, pero no alcanzamos la cantidad de días que tiene el cuatrimestre, no alcanzamos para ver tantos tipos de datos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Los sí. chicos de Tecnicatura, ¿se entiende? Entiende, pero no se comprende. Me putearon mucho. El file es fantástico. Vean, el file es lo más. En ejecución es lo más. No se nos borra la información, eso es re lindo. Bueno, el string, ya hablamos del string, y esto tipo de dato puntero, nada, es el concepto de que en ejecución yo puedo pedir más memoria y en el mismo ejecución puedo liberar memoria. Es como que en ejecución puedo declarar más variables y a su vez puedo liberar variables. Pero en ejecución. Eso de liberar variables sería eliminarlas, ¿no? Sí, eliminarlas. Pero no solamente eliminar el valor que tiene adentro en la variable, sino liberar la memoria. Claro. ¿Está? Sí, Podés sí, sí. borrar la variable, podés borrar el nombre de la variable. Está en ejecución. Es un concepto así. No es puntualmente así, pero es un concepto así. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí.
Bien. ¿Qué me preguntaste, Martina? El record, set y file tienen palabras reservadas var. Sí, tiene palabras reservadas var, sí. Por ejemplo, var, nombres, array of record. Y después el record tenés que decir cuántos campos va a tener, si va a tener 3, 4 campos, está ahí cada campo de qué tipo de dato va a ser. Es más engorrosa la declaración de un récord, pero en un mismo récord vos podés tener distintos tipos de datos. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Qué más? Listo. ¿No más? Bueno, acá en el PDF ahí abajo está algo de todo lo que fuimos hablando ahora, hay algo ahí abajo. Bueno, está la tabla de los tipos de datos reales, tipos de datos enteros para Pascal. Dato chart, tipo de dato boolean, ordinales, no ordinales. Y la tabla ASCII que está ahí que hablamos recién. Bueno. ¿Vamos con eso? ¿Alguna pregunta con los tipos de datos? Tecnicatura, los presentes. No. ¿Los presentes tienen alguna... No sé de qué charlan tanto? Los de Tecnicatura no puedo ver si charlan o no, pero ustedes sí. Una cosita. Sí, dale, pregúntame. El type, ¿dentro de qué está? ¿De qué parte de los tres que mencionó ahí? ¿Cuál? El type. El type. Ahí Vos en sabés el que cuadrito. acá me preguntó Martina y me olvidé de explicarle. El type... a ver. ¿Cómo te lo explico? Déjame ver. Quiero ver el cuadro. En los tipos de datos array, que recién me preguntó Martina acá, ¿cómo es que usamos el type? El tipo de datos array se puede declarar de dos maneras. ¿Qué significa type? Primero, tipo. ¿Sí? Tipo de dato. A eso se refiere. En Pascal se refiere el type, la palabra type se refiere a tipo de dato. Y el type se utiliza, nosotros al poner así, var, nombre, array, lo que estamos haciendo es declarando una variable. Declarando una variable tipo array. Cuando esta sentencia la hacemos con type, con type estamos definiendo, no estamos declarando, estamos definiendo o creando un tipo de dato. Un tipo de dato. Estamos creando un tipo de datos nuevos. Exacto. Por ejemplo, type, lista, donde lista va a ser igual a un array. El tipo de dato, antes que nada, el tipo de dato array es un tipo de dato en Pascal. El tipo de dato array. Después el array hay que armarlo con el tipo de dato índice y el tipo componente. No lo sabemos. Pero hay que armarlo. El array después, el array solo es un tipo de dato. Pero después hay que armarlo. Hay que ponerle la cantidad de componentes que va a tener y el tipo de dato que va a tener cada componente. Entonces, este es el tipo índice, le llamamos tipo índice, que nos marca la cantidad de elementos que va a tener, y este es el tipo componente, que va a ser los componentes que vamos a tener adentro de cada uno de los lugares. Bien, pero cuando se puede hacer de otra manera, que es crear el tipo de dato array y después usar ese dato creado. Type, lista, igual, array, de 0 a n, of, real, y coma, y este type no es una variable, es un tipo de dato.
a diferencia de esto. Entonces, después yo, si quiero cargar datos acá, en lista no voy a poder cargar datos, no voy a poder asignar datos a lista. ¿Por qué? Porque lista es un tipo de datos. Para yo poder asignarle datos al arreglo, lo que tengo que hacer es declarar una variable, vector, por ejemplo, ¿de qué tipo de dato? El tipo de dato lista. Entonces ahora, vector es una variable, de tipo de dato lista. ¿Y lista qué es? ¿Lista es un tipo de dato? Ahora sí es un tipo de dato. ¿Y qué tipo de dato es lista? Array. Claro. ¿Qué tipo de dato es lista? Lista es este tipo de dato. Lista, ¿figura acá? Como nombre lista. No, pero lo podemos crear tipos de datos con la palabra reservada type. Es engorroso. Por eso en esta materia, que es la inicial en la programación, arrancamos con esto. Por eso, declaramos directamente la variable. Esto se puede hacer en Pascal, entonces arrancamos con esto. Pero esto también es válido. Por eso en algún momento usamos type. ¿Por qué? Porque los que están en profesorado en computación, esto lo van a usar un montón. Los profesorado en computación. Máximo, vos prestá atención si te anotaste en computación. Decime, Jamey. No, esto no. Directamente declarar la variable. Tenés que saber declarar el arreglo como variable. ¿Está? Esto, por ejemplo, si yo tengo esto. Chicos, si yo tengo eso. Presten atención, los de Tecnicatura y los presenciales. A lista. Lista de, qué sé yo, 2. ¿Le puedo asignar 4,5? ¿Eso es válido? No. Vamos a hacer una encuesta. A ver los de Tecnicatura, a ver. Alguien dijo que no. Uno dijo, ¿cuántos hay en Tecnicatura? 15. Hay 15. A ver, ¿quién dice no y quién dice sí? Manden mensajito. Manden mensaje al chat. Al chat del Teams. Sí, premio. Manden mensaje al... ¿Ay? ¿Mandaron? A ver. Manden mensaje. Vamos, chicos. Es una encuesta. Vamos. ¿Sí o no? Para vos, Máximo, no. Martina, ¿vos? No. ¿Vos? ¿Vos? Vos dijiste que sí. Vos dijiste que sí. ¿Vos? 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 ¿Y? ¿Qué dicen? ¿Que no? ¿Que sí? Bueno, esto es no. Esto es no. Esto es no. ¿Por qué? Lista. ¿Es una variable? No, no es una Es un variable. tipo Es de un dato. tipo de dato. Exacto. Esto es lo mismo que si yo hiciera a integer. A integer. ¿Le puedo asignar el 2? A integer, sí. ¿Le puedo asignar el 2? No, ¿por qué No. no? Porque integer es un tipo de dato. Entonces, a lista, ¿le puedo asignar a lista de 2? ¿Le puedo asignar 4,5? No, ¿por qué? Porque lista es un tipo de dato. Ahora, a vector de 2. A vector de 2. ¿Le puedo asignar 4,5? Sí, porque vector es una variable. O sea que, ¿a quién le asignamos datos? A las variables. A los tipos de datos no se les puede asignar variables. No se les puede asignar valores. ¿Se entiende la diferencia? Es un juego de palabras, pero es eso. ¿Sí? Los tipos de datos enumerados y su rango. Miren, ¿qué dice acá? Definidos por el usuario. Esos tipos de datos no los usamos. ¿Y quiénes son los usuarios? Somos nosotros. Si tenemos que definir un tipo de dato enumerado, se utiliza la palabra type. Entonces, yo puedo, utilizando palabra type, tipo de dato enumerado, por ejemplo, color. Igual.
blanco, verde, azul, violeta. Bien. Color, ¿es una variable o un tipo de dato? Un tipo Es de un dato. es un tipo de dato. Acabo de crear un tipo de dato enumerado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es definido por el usuario. Es un tipo de dato enumerado. Este tipo de dato enumerado que acabo de crear, este tipo de dato es ordinal. ¿Cuál es la definición de los ordinales? Todos tienen sucesor excepto el último, y todos tienen antecesor excepto el primero, y todos tienen un orden. Este es el primer valor. Blanco es menor que verde. Verde es menor que azul. Azul es menor que violeta. Por defecto, blanco menor que violeta y blanco menor que azul. O sea, tienen un orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Todos tienen sucesor excepto el último. ¿Cuál es el sucesor de blanco? Verde. ¿Cuál es el sucesor de verde? ¿Cuál es el sucesor de azul? ¿Cuál es el sucesor de violeta? No tiene, pero es el último. Entonces está dentro de la regla. Todos tienen sucesor excepto el último. ¿Cuál es el antecesor de violeta? Azul. Antecesor verde. Antecesor blanco. Antecesor no tiene. Pero cumple la regla. Todos tienen antecesor menos el primero. Entonces cumple la definición de tipo de dato ordinal. Por ese motivo cumple. Ahora, ¿es una variable color? No. O sea que yo a color me va a aceptar solamente uno de estos valores. Pero no color, sino una variable que se llame pintura, que sea de tipo color. Pascal. Porque vos le escribís. ¿Cómo sabe? Porque vos le escribís estos 4 colores. Bien. Cuando vos creás este tipo de dato, que vos lo escribís en la parte de declaración de variables y tipo y constante, vos creás el tipo de dato color y vos le decís a Pascal, quiero que con esta sentencia le estás diciendo a Pascal, quiero crear un tipo de dato que se llame color y que tenga 4 colores en ese orden y nada más. ¿Por qué? Color, el tipo de dato color, ¿están en en el cuadro? No, pero está el tipo de dato enumerado. Esto es un tipo de dato enumerado. El enumerado sí está. Y el enumerado... Hola. Cuando termine el tema, porque estoy en mitad del tema. Aguantame un rato. El tipo de dato enumerado está dentro del cuadro y es ordinal, es simple y es estático. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tipo de dato color no está como enumerado, pero yo lo puedo crear como enumerado. ¿Sí? Y al tipo a color, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles son los valores del tipo de dato boolean? El true y false, pues ya está predefinido. ¿Cuáles son los valores de una variable tipo char? Los de la tabla ASCII, pues ya está predefinido. Entonces, ¿cuáles son los valores del tipo de dato color? Estos 4 que lo acabo de crear yo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, a color, ¿le puedo asignar blanco? No, no se lo puedo asignar a color porque color es un tipo de dato. Ahora, a pintura, ¿le puedo asignar blanco? Sí, le puedo asignar blanco. Porque pintura es una variable y a las variables se le asignan los datos. Y es una variable que tipo color. ¿Y color? ¿Qué valores tiene color? ¿Blanco está dentro de esos valores? Sí. Sí está. Entonces, esto es válido. ¿Sí? Ahora, fíjense en esto. Un color negro. Negro. ¿A pintura le puedo asignar negro? No. No. Exacto, no. ¿Por qué? Porque no está dentro del rango de los valores. Que yo, cuando hice la creación del tipo de dato color, yo le dije que mis valores para ese rango de colores eran estos 4. Si yo pongo esto, y ustedes me pueden decir, pero el negro es un color. Ah, un color, pero no está dentro del tipo de dato color.
Yo para para que esto sea válido, tengo que cortar la ejecución, me voy al tipo de dato color y acá en algún lugar pongo negro. Compilo de nuevo, ejecuto de nuevo, ahora sí va a ser válido. ¿Se entiende? Otra cosita, si yo acá los pongo con, vamos a suponer, azul está escrito con minúscula. Si yo azul se lo escribo así con mayúscula, tampoco es válido. No es válido. Porque mi azul está escrito así. Y yo cuando le asigno el color, se lo tengo que asignar tal cual está escrito. ¿Vieron que ustedes tienen algún dilema con los nombres de las variables que pueden ir en mayúscula, en minúscula y no tienen problema? Bien, en los datos, en el tipo de datos numerado, tiene un montón de problemas. Esto no se lo va a aceptar, porque azul está escrito así. Pero bueno, no lo vimos. Esto nos lo tienen que explicar. Está bueno por ahí tener alguna idea. Y el tipo de dato, su rango, que también lo definimos nosotros, usuarios, también se crea con la palabra reservada type. Se necesita type y es un subrango, qué sé yo, type corto, por ejemplo, igual de 2.8. De 2 hasta 8. Entonces después tengo que declarar yo a corto, le puedo, ¿corto qué es? Es un tipo de dato. Y es un tipo de dato su rango de entero. Esto es su rango de los enteros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces después tengo que declarar una variable, var surrang, por ponerlo surra, igual var surra de tipo corto. Yo a surra le puedo asignar solamente valores que están en este subrango. Le puedo asignar desde el 8, desde el 2 hasta el 8. Si yo a surra le asigno el 9, me va a dar un error. Porque no está dentro del rango que yo acabo de crear con corte. Esos dos tipos de datos, que son definidos por el usuario y son ordinales, ¿por qué? ¿El 2 tiene sucesor? Sí, es el 3. ¿Y el 3 tiene sucesor? Sí, el 4. ¿Y el 8 tiene sucesor? No. Para este tipo de dato corto, no. En los enteros sí, pero acá no tiene sucesor, pero es el último. Al ser el último, lo acepta. ¿Está bien? Es igual. ¿Esto es donde lo vimos? Acá lo vimos, 0 a n. Ahí vimos el tipo de datos subrango, pero no lo vimos como tipo de datos subrango, sino por cantidad de elementos que utiliza la regla. Pero vimos algo parecido. Cuando utilizan, en Lazarus, utilizan los colores. ¿Se acuerdan los colores? Cambian los colores de las letras, o el tamaño de las letras, o los colores de las letras. ¿Se acuerdan? Creo que la guía práctica 1 era. Sí. Que ponían distintos colores o algo por el estilo. Bueno, eso es un tipo, entre comillas doble, de tipo de datos color. Que es su rango. Pero bueno, no lo vemos con este concepto. Olvídense. Lo único que tienen que decir que estos dos tipos de datos que son definidos por el usuario y se crean con type son ordinales, son simples y son estáticos. Nuestra explicación no la tienen que hacer. Esto se lo diré yo porque soy gauchito. No, más que nada los que están en computación van a ver todo este cuadro, lo van a terminar de ver completo. Si te gusta, a los que les gusta la programación, esto les va a caer gauchito. Bien. ¿Qué hago? Borro esto, así no se confunden. Bien, ¿qué más nos queda acá? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Sobre el cuadro? ¿No? ¿El cuadro está todo bien? Esto entra en el final, ¿eh? Sobre el file. ¿El file?
El file, tipo de datos file, acá le pone os file y los datos cada vez que ejecutan se guardan, quedan guardados. Es fantástico. Es re lindo el file. De hecho, chicos, la información que está guardada en cualquier base de datos es tipo datos file y tipo datos record. Mayormente record y file. Porque los datos no se borran. Los datos de ustedes cuando se registran en el SIU, en algún momento quedaron grabados porque tienen algún tipo de dato tipo file que permite que esa información no se borre. Tiene una manera de grabar en memoria que no se borra. Esto se borra. El array se borra. Pero bueno, se ve en otra materia. Con esto estamos. No sé si esto tiene algo más. Si no, pasaremos al otro tema, pero ahí las chicas quieren hablar algo. Los que preguntaron por el type, ¿eso les queda? Más o menos. Martina, ¿te queda? ¿Vos que habías preguntado algo del type de array? ¿Y alguien más de Tecnicatura preguntó del Sí, type? profe. ¿Está bien? Sí. ¿Qué quieren hablar, chicas? No, queremos plata, no queremos proyectos. Acá vienen dos chicas, ¿las dos son de centro de estudiantes? Ah, de una agrupación de estudiantes. Y quieren hablar acá porque están conectados acá estudiantes de todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca. ¿Cuántos hay? 16, hay poquito. Y empezamos, ¿cuánto empezamos máximo? 630. Bien. ¿Vos vas a hablar? Ah, No tiene micrófono. tenés razón. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? Sí, por favor. Sí, se escucha. Hacemos parte. Bueno, la idea de nuestro proyecto es que las materias que conocemos como filtro, esas que más nos cuestan en primer año, las que tienen más índices de desaprobados, de deserción y demás, la idea es que... ¡Le apago el micrófono! No, pero es una ayuda. Ah, Es una ayuda, una ayuda. una ayuda. Claro, no. Sacamos a todos los profesores. No, la idea es que dejen de ser filtro y para eso se nos ocurrió que se debería constituir un espacio de consulta extracurricular en donde estudiantes avanzados puedan dar estas consultas teóricas y prácticas y que se les pague por ello. Para esto, desde el decanato nos pidieron, bueno, cuáles son esas materias filtro. Si bien nosotros sabemos más o menos cuáles son las que suelen tener inconvenientes, necesitamos datos y estadísticas, porque como hay plata de por medio, tiene que estar muy bien fundamentado el proyecto. Entonces, ahora mi compañera ahora vemos cómo hacemos con los virtuales, pero están repartiendo ahí unos folletitos que del otro lado tiene un código QR que los va a llevar directamente a una encuesta rapidita que les va a preguntar esto, cuáles materias ustedes piensan que necesitan de este espacio de consulta, las razones, y bueno, es totalmente anónima, simplemente es para hacer gráficos. No va a ser anónimo, Lo- yo voy a saber. No vamos a filtrar información, solamente esto, para hacer gráficos y poder presentar los datos. Y van a ver también que le preguntamos unos datos de contacto, pero esto es porque además queremos hacer una mateada por si quedan algunas cositas que no han podido escribir en el formulario o que se les ocurrió después o algo en lo que quieran hacer hincapié. Bueno, vamos a dar este espacio también para que nos veamos las caras y bueno, nos conozcamos Tecnicatura, y están en Ushuaia y los ponemos también en la plaza, ponemos el celular y que se conecte le quien mandan la quiera. encuesta. Y con los chicos virtual lo que podemos hacer es que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos en la biografía el link de la encuesta. ¿Se llama la agrupación? La agrupación se llama Sumate y nuestro Instagram es sumate.exactas y naturales. Es un logo azul.
Así que bueno, les agradecemos su participación porque mientras más información tengamos, más robusto va a poder ser el proyecto y más eficiente para ustedes. Bueno, muchas gracias, profe, por el espacio. Y a los chicos por la Gracias, inclusión. gracias. Gracias. Muy amable. Te viste muy amable. Gracias. Tenía pareja esta materia porque, mira, no, te peleo en el pasillo. Está bueno, todo espacio así está bueno. Bueno, vamos con otro tema. ¿A dónde vas? ¿Te perdés el tema? No, porque estamos conectados, están los chicos conectados a Tecnicatura. Vamos con el otro tema. No, porque así queda grabado también. Tipo de errores. Vamos con el de tipo de errores. ¿Pueden entrar al de tipo de errores, chicos? Lo de Tecnicatura. Sí, ya entré. Bien. ¿Alguien no entró al de tipo de errores que no pueda entrar? Este es fácil, pero, o sea, no es fácil, es corto este concepto. Hay tres tipos de errores. Tres tipos de errores. El de compilación. Ahora en Pascal nosotros estamos teniendo tres tipos de errores. Compilación, ejecución y lógicos. Chicos, los de compilación. Hoy creo que Manuel dio alguna apreciación sobre los errores de compilación. Tres tipos. Esto está ahí en el apunte también. Los de compilación, ¿cuáles son, Manuel? ¿Te acordás? Sí, lo de sintaxis. Sintaxis. Las comas, punto y coma, paréntesis. Exacto. Una variable que no fue declarada. ¿Les ha pasado? Utilizan una variable y se olvidaron de declararla. Porque vamos a utilizarla y está mal escrita. O, exacto, declaran, por ejemplo, nombres y después en lugar de nombres hacen una asignación a nombre de 2, le asignan algo. Se equivocan en el nombre de la variable. ¿Ya? No sé si les pasó si alguna vez usaron una palabra reservada para declarar, para nombrar una variable o una constante. Si yo acá en lugar de nombres pongo var begin, ¿eso está bien o está mal? Está mal, pero esto va a aparecer cuando compilemos. Es un error de compilación. ¿Ya? Si les falta un punto y coma, vieron que cuando largan a compilar a veces les ha faltado un punto y coma, un end, begin, o algo de eso, de esos errores que aparecen. Todos esos errores que aparecen Danger ahí abajo con color rojo, ¿sí? Que ustedes quieren que aparezca la palabra, ¿cuál es la palabra mágica que quieren que aparezca? Éxito, en verde. En verde. ¿Está? Bien, hasta que no aparece éxito, todos esos errores son todos de compilación. ¿Sí? Cuando, sí, ayuda. Botón. Sí. Pongo Pepe integer, me olvido poner var y cuando voy haciendo la programación me aparece un cartelito de que no sé var. Pero no es cuando ejecutas, te parece. Claro. Ese todavía está en tiempo de compilación. ¿Sí? Todavía no mandaste la ejecución. Entonces, claro, eso todavía está en el tiempo de compilación. ¿Está? Bien. Cuando aparece la palabra éxito, significa que los errores de compilación están todos resueltos. Hasta ahí están todos resueltos, están todos bien. Entonces ahí aparecen los errores de ejecución.
Los errores de ejecución es cuando ya están ejecutando el programa. ¿Les apareció una vez un bucle infinito? ¿Sí? Hoy sí, dijo Morena. El bucle infinito se da en tiempo de ejecución. ¿Está? Se da en tiempo de ejecución. ¿Alguna vez con un input box a una variable, qué sé yo, de tipo, tenían en la adición a una variable de tipo entero, una variable de tipo entero, le asignaban algo del input box y en la ventanita ponían una letra? ¿Nunca les pasó? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Bien, que en tiempo de ejecución pones un dato a una variable que no es de ese tipo de dato. Entonces, eso es tiempo de ejecución. Bien, los errores de ejecución. Ah, ¿vieron cuando se pasa de rango? El error ese que aparece, que ustedes decían que explotaba el programa o algo por el estilo, que Martín Lobo le decía que el programa explota, y algunos decían, sí, es cierto que explota, y qué sé yo. Esos son errores de ejecución. Qué sé yo, vamos a suponer que en algún Por momento, sí, ejemplo, cuando pasa los parámetros indicados. sí, también. O por ejemplo, en el lugar, ustedes quieren asignar por algún error, en el lugar 10 del arreglo le quieren asignar algo. ¿Existe el lugar 10? No, no existe. Entonces, en ejecución, eso les va a dar un error. Cuando quieren asignar algo en un lugar que no existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, compilar saca los errores de sintaxis, los errores de compilación. Ejecución cuando ya está el programa ejecutando. Después que termina la ejecución y les muestra los resultados, aparecen los errores lógicos. Errores lógicos son aquellos errores que no son los que yo estaba esperando. Por ejemplo, les ha pasado un montón de veces. Cuando sumás algo y no te da el número que vos querías. O cuando querés mostrar, qué sé yo, en un memobox querés mostrar los nombres de las personas que ingresaron y no les aparece ninguno o les aparece el último. Eso es un error lógico. Es decir, no, pero si me tiene que hacer esto y me hace otra cosa, no es que me hace. O sea, me hace, el programa hace lo que ustedes escribieron, ¿no? Lo que ustedes codificaron. ¿Está? Los errores lógicos son los errores del programador. ¿Está? Yo quise hacer esto y me está mostrando otra cosa. Bueno, compiló, sí. Ejecutó también. Los resultados que me muestra son resultados que yo no quería, que no esperaba. ¿Por qué? Porque programé mal algo. Hice la programación mal. ¿Está? Sí, Martina. Sí. No, pero en ejecución te va a cortar y te va a alargar. Ah, esto es que me marque Te va a cortar la éxito ejecución. y que me haga otra cosa distinta a lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, cuando hacían, sacaban los promedios, querían sacar los promedios. En la matriz esa que hicimos los otros días, querían sacar los promedios, ¿sí? Y guardarlos acá, en la última columna. ¿Sí? Y nada, sumaban este más este más este más este, en lugar de sumar este más este más este. Tenían que calcular el promedio, que era este valor más este, y sumaban, qué sé yo, cualquier valor. Por ejemplo, sumaban 3 veces este. Está mal. Y les mostraba otro resultado. Puede decir, pues no, por el promedio de estos 3 valores está mal. Claro, porque utilizaban mal la sentencia. Eso es un error lógico. ¿Se entiende? ¿Tecnicatura, chicos, tecnicatura, se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entendió. ¿Qué otro error lógico se les ocurre? A todos. ¿Ayú? Convertir map. Inventaba, digamos. Entonces siempre estaba el mismo valor, entonces no No lo hacía. incrementaba. Eso, cuando se olvidaban de poner que no incrementaban una variable.
Y ustedes suponían que inventaban en su cabeza que incrementaba. Y no lo escribían. ¿Está? Eso les va a producir un error lógico. Si no ponen begin y end en una sentencia, en un while que tiene más de 2 sentencias. ¿Está? ¿Va a compilar? Sí va a compilar. ¿Va a ejecutar? Sí va a ejecutar. Pero el resultado que les va a hacer por no poner begin y end no es lo que ustedes estaban esperando. Eso es un error lógico. Ahí van a tener un error lógico. Que van a ver un resultado que no era no era lo que ustedes necesitaban. ¿Se entiende lo que digo? Chicos de Tecnicatura, ¿se entiende eso? Sí. Sí, profe. Sí, sí. ¿Hay alguien que no lo entienda? Bueno, cuando vengan chicos, cuando vengan al final, cuando rindan al final, los de Tecnicatura no, es todo virtual, pero cuando rindan al final, tienen que explicar cuáles son los 3 tipos de errores y dar ejemplos. Ejemplos que les han pasado a ustedes. O sea, sí, que no va a tener errores. Que no va a tener errores. Tienen que dar ejemplos. O sea, que a partir de ahora empiecen, cada vez que tengan errores, empiecen a escribirlos. ¿Está? Están haciendo ejercicio, así que... este es un error de compilación. No, este es un error de ejecución y lo empiezan a escribir. Cuando rindan el final, ya los tienen ya separados. ¿Entienden? ¿Preguntas? ¿Se le ocurre otro error lógico? Sí, dale. No, usted dijo. A mí, y el de begin y end, ese que nos ponen begin y end, o que no incrementan las variables, ¿eh? Una falta de asignación también. Espera, ¿Cómo decir? Pregúntame. Una falta de asignación cuando no se asigna a una inicialización. Perdón. Cuando no inicializaba una variable, no Sí. inicializar una variable que por ahí te trae un valor basura de otro lugar, eso te va a producir un error lógico. Porque va a compilar, va a ejecutar y te va a tomar cualquier valor basura. Eso va a ser un error lógico también, ¿sí? Sí. Martina, ¿vos qué querías decir? Exacto. Sí. Bien. Eso también. No se olvidan de incrementar las variables de la condición igual y repeat. Bien. Cuando utilizan mal la condición, en lugar de poner, qué sé yo, aux mayor que 10, ponen aux menor que 10. Y era al revés, era mayor o era menor o era mayor igual. ¿Vieron cuando preguntaban mayor igual, menor igual o distinto? Por ahí, si no hacen la traza, produce algunos errores. Bueno, eso también. En la matriz, si no pones fila columna, cuando lo pasás a la grilla con columna al revés, con los índices al revés, te los va a mostrar distintos. Bien, eso es un error lógico. Va a compilar, va a ejecutar, pero te lo va a mostrar de una manera errónea. ¿Está bien? ¿Qué decir, Nati? Sí, no, Daniel, es Daniel, sí. Ay, Daniel. Daniel, ¿entendés? ¿Tenés audio o no tiene audio? Daniel, los de compilación son los errores de sintaxis, de cosas, de instrucciones mal escritas. Suponete, while, lo pones sin H y te va a dar un error de compilación. El while, por ejemplo, ¿cómo se escribe, Daniel? Así, while. Si vos te olvidaste de poner la E, eso te va a dar un error de sintaxis. ¿Está? Si vos ponés var begin, si declarar una variable con una palabra reservada, también te va a dar un error de compilación, porque esto es una palabra reservada, no puede ser un nombre de una variable. Todos aquellos errores, Daniel, te falta un end, o te falta el end con el punto final, eso también te marca un error de compilación. Todos aquellos errores que cuando vos largás la compilación, hasta que no te aparezca la palabra éxito, todos esos errores son todos errores de compilación. Después de la que te aparece la palabra éxito, empieza la ejecución. Y en esa ejecución puede haber
bucles infinitos, puede haber palabras, datos mal asignados a variables que no fueron debidamente declaradas. Y esos son los tipos de errores de ejecución. Cuando estás ejecutando ya el programa. Y los lógicos es lo que decíamos recién hace un ratito, es cuando terminó la ejecución, te muestra el resultado y no aparecen los resultados que vos necesitabas para la resolución del problema. ¿Está? Es eso, Daniel. Cualquier cosa, repasate el video. ¿No? Creo que hay ejemplos importantes que fuimos dando durante la clase. Cualquier cosa me voy a preguntar. ¿Qué pasa, Martina? Por cero. ¿Sí? O por ahí un cálculo de entrada negativa. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Estás escribiendo, Daniel? ¿Alguna otra pregunta de ahí, chicos de Tecnicatura? ¿Hay alguna otra pregunta a los chicos de Tecnicatura? Sí, profe, le quería Dale. consultar. A mí a veces por ahí he declarado variables, por ejemplo, y no las he utilizado y me aparece como un cosito amarillo como que está Una siendo usada. advertencia. Eso es una Sí, advertencia. Eso en sí no es un error, es una advertencia. Porque eso te lo va a dejar ejecutar, pero solamente te está advirtiendo que declaraste una variable y no la utilizaste. Eso te va a compilar, te va a ejecutar y los errores lógicos no te va a pasar nada. claro. ¿Está? Pero es una advertencia. ¿Por qué? Escúchame, escuchen Sí, esto. Cuando declaras una variable y no la usás, estás reservando memoria en el programa, en la sí. computadora. Y estás reservando memoria que no la vas a usar. Ah, Entonces, bien. lo que hace el programa es decir, che, flaca, esta variable no la estás usando. ¿Para qué reservar memoria de gusto? ¿Está? Claro, sí, sí, Entonces, sí. fíjate que ese programa te lo va a dejar ejecutar igual, pero te va a decir, flaca, liberás en memoria. Entonces, tenés que cortar la ejecución, editar el programa, Sí. esa variable la borrás y cuando volvés a compilar ese mensaje de advertencia no te debería aparecer. Ok. ¿Está? Pero es una Sí, advertencia, sí, no es un error. Es una advertencia. está. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Eh? Las propiedades y no te aparece que captain tiene que ser string. Que si vos pones bien la variable y pones punto captain, te aparece entre paréntesis. Estás armando el programa antes de largar la ejecución. O sea, todo tiempo de... ¿Qué puso? ¿Qué dice? Los errores de compilación entonces son errores de cuando programás. Sí. Lo de ejecución es de cuando un programa no está haciendo lo que pediste. ¿Es así o me equivoco? No, cuando el programa no hace lo que pediste es un error lógico. Porque no hace significa que ya compilaste, ya ejecutaste y ya te mostró el resultado. Pero no hace lo que pediste. Eso es un error lógico. Sí, lo de compilación sí son errores de escritura. Bueno, ¿qué más? Hoy. Chicos, bueno, por hoy basta. Ya estamos terminando los teóricos. Necesito que me manden las capturas de pantalla de los ejercicios en estos días. Y ahora nos vamos. No sé si no tienen más consulta por lo de hoy, nos vamos.